En República Dominicana, la difamación y la injuria están reguladas en el Código Penal Dominicano y la Ley 6132 sobre la expresión y difusión del pensamiento. Se sancionan con penas que pueden ir desde 16 a 54 meses de prisión y multa, mientras que la difamación, especialmente a través de medios electrónicos, puede acarrear penas de prisión de 3 meses a 1 año. Comenzamos este pequeño corte hablando de lo que es la ley que regula la difamación y la injuria, porque en los últimos días y meses hemos visto muchos casos que se han hecho virales respecto a ciertas informaciones de algunos comunicadores que han hablado, han difundido a través de medios digitales y plataformas digitales. Muy específicamente podríamos mencionar el caso de La Torita, en donde Real y efectivamente hizo unas declaraciones bastante serias respecto a unos videos que poseía en su poder de la ministra, la señora Farideh Raful. Y queremos referirnos a este tema porque conjuntamente con esta situación hemos visto la intención de que se apruebe una ley mordaza que regule precisamente estos medios electrónicos y estos medios de difusión masiva, como el caso de YouTube y todas las demás plataformas digitales que existen en la República Dominicana. Sobre ese particular también vimos que hubo una declaración que dio el senador Marco Rubio, donde también se pronunció respecto a esta situación de la ley mordaza que se está discutiendo en la República Dominicana. Es un proyecto de ley que busca regular la comunicación en redes sociales, expresión, ya que podría generar censura previa y autocensura. Marco Rubio ha mostrado su preocupación por la ley mordaza en la República Dominicana y ha dicho que no debería aprobarse, según una publicación de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. También hemos visto el apresamiento, la detención del detective Ángel en el día de ayer. Se hizo viral realmente, o antes de ayer, en la ciudad de Puerto Plata. También tiene que ver con la censura de declaraciones y de noticias que este señor ha difundido a través de sus programas y de sus plataformas. Y yo le menciono todo esto junto para poder hacer el comentario, porque si vemos la realidad, es cierto, en República Dominicana tal vez habría que regular ciertas situaciones que se dicen en los medios digitales. Cuando digo esto me refiero específicamente a que vemos cómo algunos comunicadores, y yo diría que reporteros, porque ahora todo el que tiene un teléfono inteligente puede hacer un video y puede difundir la noticia e incluso comentarla. Y en ese sentido vemos que muchas veces no tienen las herramientas, no tienen la capacitación, no tienen la preparación, no tienen la educación, no tienen el léxico. En ese sentido yo debo decir que sí, que esa parte debería de ser regulada, porque además muchas veces se le ponen títulos a esos cortes o a esos programas, ¿verdad? Esos videos que no tienen nada que ver con la realidad.
ni con el fondo de lo que se está difundiendo. Entonces, yo diría que en ese sentido se está tal vez dando una noticia falsa. Se está difundiendo una noticia o un corte que no tiene nada que ver con la realidad, ni de los hechos, ni del momento. Ahora bien, ya cuando se hable de que se quiere regular todo lo que se diga, los comentarios, los contenidos de los programas que se difunden en las diferentes plataformas, ahí sí yo no estoy a favor. ¿Por qué? Bueno, porque eso es muy peligroso. Precisamente estos medios y estas plataformas están y existen como alternativa de que la ciudadanía, de que el público, de que el ciudadano pueda escuchar muchas veces la realidad de lo que ocurre y de que muchos medios tradicionales no quieren o no permiten que la ciudadanía se entere. Y eso es precisamente parte de una agenda que viene del gobierno. El gobierno paga miles de millones de pesos para que se difunda las noticias que ellos quieren que el ciudadano escuche. Y muchas veces el ciudadano no se entera de la realidad del asunto. Entonces, en ese sentido sí tenemos que decir que es peligroso regular este tipo de programas y de plataformas, porque entonces solamente tendríamos que escuchar esos programas tradicionales con esas retóricas que este gobierno o el gobierno que esté de turno quiera que nosotros escuchemos. Y ahí sí que es una censura. Y ahí sí nos violan nuestro derecho, un derecho constitucional, que es el derecho a la libre expresión. Entonces, cuando mencionamos, por ejemplo, también al detective Ángel Martínez, que fue detenido, que debemos aclarar que fue detenido porque un tribunal lo declaró en rebeldía, lo estaba requiriendo, y precisamente como vio que llegó al país, pues inmediatamente emitió una orden para ser capturado o retenido o detenido. Es decir, que él llegó a ese tribunal fue por una rebeldía de una citación producto de varios procesos legales que tiene en su contra. Porque no podemos confundir que fue por lo que dijo, por ejemplo, que fue apresado. No, no fue por lo que dijo en ningún caso hasta el momento. Porque para eso está la ley que sanciona ese tipo de actuaciones. Entonces, no podemos confundir esa detención. Esa detención respondía a una declaratoria de rebeldía de un tribunal. ¿Qué vemos aquí? Igualmente que la detención que se dio en el caso de la Tora, que también fue apresada en sus instalaciones. Ahí lo que vemos es que la justicia es muy eficiente cuando quiere. La justicia es sumamente eficiente cuando quiere serlo, porque en estos casos vemos cómo se hace un despliegue de las autoridades policiales, fiscales, para apresar por una simple orden de rebeldía. Inclusive personas, en el caso de la Tora, que tienen comunicación, que tienen programas diarios, que tienen un domicilio y una residencia. Que en todo caso, se declaró la rebeldía, pero no hay que hacer este aparataje para que esta señora se presente en un proceso. Y eso sí que lo condenamos, porque no es el hecho del apresamiento en sí, es el hecho del bulto, del morbo que se crea cuando a una persona se le hace este tipo de espectáculo para presentarlo frente a un juez.
que fue precisamente lo que pasó, repito, con el comunicador también y detective Ángel Martínez, que a lo mejor no pensaba que por venir en ese crucero iba a ser capturado de la forma en que fue apresado, que también yo diría que fue exagerada, pero hay una diferencia en los casos que yo le he citado, porque la Tora, por ejemplo, tiene residencia en República Dominicana, tiene programas en República Dominicana con dirección, con localización, con teléfonos, con lo que usted quiera, con los medios, con lo que sea, pero tiene comunicación, tiene una forma de ser citada y si no, requerida. Pero en el caso de Ángel Martínez, no, porque el señor Ángel Martínez vive en Estados Unidos. Entonces, si el detective Ángel tiene un proceso legal o varios, que dicho sea de paso vi que se formalizaron otros casos en contra del señor Ángel Martínez. Ese señor no tiene una residencia en República Dominicana fija, conocida. Tal vez por eso las autoridades, al enterarse de que este señor estaba en territorio dominicano, procedieron con todo ese despliegue, repito, para hacer el apresamiento. Cuestión que hay que analizarla con pinzas, porque, señores, él andaba en un crucero y no andaba solo. Ahí andaban más personas. Y usted se imagina que usted montado en un crucero y que de repente, en medio de que usted ya se va incluso del territorio dominicano, se presenten helicópteros, embarcaciones, militares o marinos, en este caso, fiscales, bueno, lo que sea, y que ese barco incluso lo devuelvan ya de su ruta. Déjenme decirle que eso debe ser tedioso, preocupante, y hasta una persona puede entrar en estado de pánico si no se da cuenta realmente de lo que está ocurriendo. Yo me imagino que todas esas personas se sintieron acorraladas, preocupadas y yo diría que hasta en sorpresa, en estado de shock, sin saber realmente qué era lo que ocurría. Y vaya, se trataba precisamente de que como esa persona no tiene un domicilio en la República Dominicana y está siendo juzgada en un tribunal penal, vieron la oportunidad y entonces lo apresaron. Todo esto en conjunto lo que nos lleva a pensar es que los medios de comunicación, no importa el medio que usted utilice, debe ser bien utilizado, debe ser utilizado con prudencia, debe ser utilizado con la verdad, debe ser utilizado con responsabilidad. Todavía Marixa Méndez quiere decir aquí en Baúl de Nadie una información que me llegó, vamos a decir que me llegó vía WhatsApp, pero la persona que me la envía ni siquiera tiene nombre, es más, no tiene ni siquiera una foto. Bueno, yo la puedo leer, yo puedo decir, mira, me llegó esta información, pero yo no puedo venir aquí a mi programa, a este medio, a repetir esa noticia alegremente. ¿Por qué? Precisamente por lo que yo le acabo de decir. La República Dominicana tiene regulaciones para ese tipo de informaciones que puedan atentar contra la reputación, la moral y el buen nombre de una persona. Ya les dije que el Código Penal Dominicano y la ley que regula este tipo de delitos castiga a aquella persona que difunda una noticia falsa o que atente contra la moral, contra el buen nombre de otra persona. Entonces,
Comparándolo con esa ley que se quiere regular, nosotros no le vemos una finalidad objetiva, por decirlo de alguna manera. Si ya nosotros tenemos quien nos regule, nos regule y la ley que lo hace, ¿por qué tenemos que hacer otra ley para eso? ¿Acaso se persigue otro fin con esa ley? Sabemos que los medios tradicionales están detrás de eso. Y comunicadores que en el pasado se jactaban de hablar, de difamar incluso, y de llamar personas ladronas, corruptas, también están detrás de esa ley. Entonces yo pienso que el legislador en este caso, los legisladores, llámese la Cámara de Diputados, senadores, que son los que reciben esa iniciativa para luego juzgarla, para luego estudiarla, esa pieza, y determinar si realmente tiene una objetividad que beneficie al ciudadano. Porque las leyes no pueden ser solamente para beneficiar un sector de la sociedad. Una ley tiene que beneficiar necesariamente a la sociedad en su conjunto. Entonces, si ya los dominicanos tenemos los medios, porque tenemos la ley, tenemos un ministerio público, en caso de que se quiera llevar público-privada, tenemos también jueces que juzgan. Entonces tenemos todos los mecanismos para que cuando una persona, nosotros entendamos que nos ha difamado, lo llevemos frente a la justicia y que paguen. Y que dicho sea de paso, yo creo mucho en esa justicia. En esa yo creo. Porque yo he visto muchísimas sentencias. Yo he visto muchísimas sentencias condenatorias donde la persona que ha difamado ha sido condenada. Y ha sido condenada a pagar tanto dinero como prisión. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que se persigue con querer aprobar una ley que no tiene ningún fundamento? Porque ya nosotros lo tenemos. Que tenemos que regular el contenido de los medios digitales. ¿Pero por qué? Si existe la libre expresión. Ahora bien, y repito, lo dije anterior, cuando se trata de comunicadores, de opinadores y de personas que son reporteras informales que vienen a estos medios a difamar o a repetir noticias falsas, inclusive son tan especiales, y lo he visto, que toman otro programa de otra plataforma para venirlo a repetir en su programa. Eso sí no es leal. Eso sí no es correcto. Y yo pienso que esa partecita sí debería de ser tomada en cuenta. O cuando yo le pongo un título que no se corresponde ni siquiera cercanamente con la realidad. Porque en ese momento lo que estamos haciendo es confundiendo a nuestros lectores o a las personas que nos escuchan. Y ese no es el trabajo de un comunicador. El trabajo de un comunicador es informar y hacerlo correctamente, hacerlo con decencia, y ahí se deben incluir todas esas malapalabrotas que aparecen. Se debe regular esa parte porque ya esa parte puede ser perjudicial. Pero repito, si una persona libremente y con los medios que tiene, de manera responsable y de manera profesional, hace un comentario, hace una comunicación, no tiene que ser sancionada, señores, porque nosotros tenemos esa libertad de expresarnos y de comunicar, pero sí se debe castigar a esas personas que se dedican a difamar. Pero otra cosa, señores,
La vida personal y íntima de una persona no debe ser cuestión de algo como un programa público. Cada quien tiene derecho a tener una vida privada. Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida íntima. Yo puedo cuestionar aquí el trabajo, la profesión, la ocupación de una persona o de una institución, de una entidad pública a la cual yo tal vez hasta le pago para que me sirva un trabajo. Pero yo no tengo por qué venir aquí a cuestionar, a criticar la vida íntima de las personas. Porque si una persona entiende que ese otro le faltó en su intimidad, lo difamó, lo injurió, señores, utilicemos los canales correspondientes que funcionan, son de las pocas cosas que funcionan. Y usted verá que al fin y al cabo, al final del camino, esa persona va a recibir una sanción y van a ser resarcidos sus derechos. Señores, lo dejamos hasta aquí este capítulo. Le agradecemos mucho su atención. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Este es su programa Baúl de Nadie. Dele a la campanita, compártalo y si tiene algún comentario también será bien recibido. Hasta la próxima.